Listo. Podemos empezar con la clase, por favor. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos los presentes. Una vez más estamos aquí en este espacio en el cual vamos a seguir instruyendo, repasando lo que usted alguna vez lo hizo allí en el colegio. Este es nuestro primer curso universitario de la gestión 1-2026. Nuevamente estamos en la materia de lenguaje, el grupo C3 y C4. Como ya sabéis, estamos a pocos días para que vosotros podáis dar esa última prueba, en la cual pues les deseo mucho éxito y podáis acceder a cualquier carrera que ya usted tiene planificada, que tal vez es un sueño desde hace mucho tiempo. Y pues para ello estamos dando estos cursos para que usted esté preparado y de esta manera desarrollar la carrera que a usted más le guste y tenga pues todas las herramientas necesarias, las cuales también aquí la estamos enseñando, y de esta manera usted pueda ser un exitoso profesional. Bien, sin más preámbulos, vamos a continuar. Esta es la última parte de la unidad 6. Si no me equivoco, esta es nuestra clase número 18 y como hemos ido avanzando tema por tema, este correspondería al tema número 17. ¿Por qué 18 clases y solamente 17 temas? Si ya os acordáis, en la última clase antes del primer examen solamente fue repaso, no hubo avance. Muy bien, vamos a hacer la presentación correspondiente del tema que hoy día debemos avanzar. Bien, una vez más, quien les habla, el licenciado Juan Fischer. Estamos en la materia de lenguaje y vamos a continuar con el asunto de cómo debemos leer, cómo debemos organizarnos, qué herramientas debemos utilizar para cada una de las situaciones correspondientes, que lo vengo repitiendo muchas veces, y es de acuerdo a la materia que usted está a punto de dar examen, o también el estilo que usted tenga, así como también el temperamento. Porque hay personas, como también ya mencionaba, que son muy buenas para escuchar y aprenden solamente escuchando. Otras viendo gráficos, otras viendo solamente letras de diferentes colores, subrayados, etc. Y eso no está mal. Cada uno se puede, es decir, acoplar a lo que más le guste, ¿no? Vamos a hablar sobre los organizadores gráficos aplicados a la lectura. Estos organizadores nos van a enseñar cómo debemos organizarnos, valga la redundancia, para que la lectura que usted haga sea efectiva, para que esa lectura no sea pérdida de tiempo. Ya hemos visto las estadísticas que muchas personas que solamente leen y repiten, así como la técnica del papagayo, pues no logran a comprender o no tienen comprensión lectora de lo que están leyendo. Entonces, no solo vamos a recordar qué son, vamos a aprender a usarlos como armas secretas para entender estos textos complejos. Cuando hablamos de refuerzo, que lo hemos estado haciendo todo el tiempo, también hablamos de pasar de un uso mecánico a un uso estratégico. Como ya vosotros sabéis, hay varios mapas conceptuales, cuadros sinópticos, varias herramientas que ustedes ya tal vez lo conocen. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cuándo y por qué podemos usarlo. Cada uno frente a un texto puede ser una experiencia diferente, ¿no? Entonces, cada uno de ellos vamos a ver esos tips, cómo podemos usarlo, cómo podemos sacar provecho y cómo organizarlo. Si vamos a usar un papel, un lápiz, si vamos a usar colores, si vamos a usar diferentes herramientas para la que usted la pueda usar, y vuelvo a reiterar, de la manera que usted se sienta más cómodo. A veces hay algunas herramientas que son incómodas para usar,
pero al fin y al cabo son más efectivas. Entonces, usted ya verá el uso, por eso, para aquellos que han seguido fielmente las instrucciones que yo he dado en anteriores clases, una vez termine, sé que tienen clases continuas, ¿no? Un horario, si no me equivoco, hasta las 22:40, pero el que tenga un espacio libre y practique, siempre en las últimas 2 diapositivas doy un trabajo para que usted lo haga en casita, fuera de lo que ya usted tiene allí en la plataforma. Entonces, si usted aplica esas estrategias o esos, valga la redundancia, esos trabajos prácticos, pues con eso usted se va a ayudar y va a estar más adiestrado para poder realizar cada uno de esos estudios, de esos repasos, o para que usted de una manera u otra llegue a entender, a comprender y sobre todo, pues, lo que todos esperáis, ¿no? Aprobar el último examen. Los objetivos en esta clase, pues, en primer lugar, identificar la estructura lógica del texto. El objetivo 2 sería seleccionar el organizador gráfico adecuado. Reitero, el que a usted se vea más capacitado, bueno, capacitado no, sino en el cual usted se sienta más cómodo para que lo pueda desarrollar de la manera más fácil, por decir así. El objetivo 3, construir el esquema sin perder información clave. Aquí es necesario que usted tenga que leer tal vez 1 o 2 veces para indicar cuál es esa información clave, la cual usted debe memorizar, debe aprender y aplicarla en los momentos necesarios de tanto en su examen como en la vida diaria, aún en su profesión, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que usted tiene que aplicarlas. Si va a ser, por decir un comunicador social, pues lo que se enseña ahí en comunicación social, al igual como también en ciencia de la educación, hay estrategias que usted tiene que aplicarla para sus alumnos, ya sea si es docente o dentro de su trabajo, si está dentro de lo que es una redacción periodística. Entonces, una redacción periodística, para todos aquellos que les gusta bastante esta materia del lenguaje, pues debe saber coordinar y hacer las oraciones que hemos visto bastante, las oraciones gramaticales, para que cuando usted haga una redacción, el lector tenga la oportunidad de entender claramente el mensaje que usted ha escrito en ese papel, si es un periódico tangible o digital, si es a través del Internet. Entonces, ¿qué más? Pues hemos dicho que nuestro objetivo 3 es construir el esquema sin perder información clave, y el 4 es usar el organizador para responder preguntas de comprensión. Si os acordáis acerca de las preguntas de comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo? ¿Cuál es el mensaje principal? Dependiendo del texto, ¿no? Por decir, si estoy leyendo una novela, ¿qué es lo que debo saber? ¿Cuál es la trama principal? ¿Dónde empezó el nudo? ¿Quién es el protagonista, el antagonista? Y todo eso, pues, es lo que usted se debe preguntar si es un texto, en este caso, es decir, una novela. Si es ya un texto científico, pues tiene que saber cuál es el tema central, ¿no? Por decir, si están hablando de tecnología, los nanorobots, etcétera, algo que últimamente que está en boga, que se están haciendo muchos descubrimientos, especialmente en Israel, ¿no? Ahora con nanorobots se dice que hay ciertas enfermedades que se pueden curar. Bien. Esto es importante que todos recuerden, que leer no es pasar la vista, ¿no? Paso la vista y ya está, ¿no? Leer es construir significado. ¿Qué quiere decir? Que usted cuando lee entiende el significado de lo que se está queriendo decir. Un texto bien leído es un texto que puede ser dibujado. Si no puedes dibujar la idea, no la entendiste. Entonces, es muy interesante esta frase y la tengan ustedes por memoria para que cuando tengáis que hacer alguna explicación, pues con un dibujo lo podéis decir todo, ¿no? Así se dice, hay un dicho, indica que una figura o un dibujo vale más que 1000 palabras. Y en este caso, fijaros en la imagen que tenemos al lado derecho,
vemos un cerebro que está imaginando cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos, etc. Entonces, esta persona sabe que de lo que se está hablando tiene tal forma, ¿no? No significa que es pura matemática o geometría, ¿no? Sino que cada situación, en este caso, por decir, haciendo una analogía, un cuadrado puede ser literatura, un triángulo, tal vez matemática, un círculo puede ser historia. Entonces, es una analogía, la imagen que vemos aquí al lado. La pregunta, ¿por qué usamos organizadores? Hay dos simples razones y estas son cerebrales, ¿no? Primero, porque reducen la carga cognitiva. ¿Sí? Segundo, porque facilitan la recuperación de la información. Es como tener un GPS del texto. En otras palabras, lo que nos dice que la primera es que no nos vamos a fatigar, no vamos a tener esa ansiedad. Vamos a poder entender más fácilmente si tenemos o usamos los organizadores. Y la recuperación de la información, pues es cuando, en este caso, analógicamente o como analogía, se dice que tenemos un GPS y en ese sentido no vamos a perder esa información, sino que la vamos a ubicar donde se encuentra. Si hablamos tangiblemente, por decir, si usted ha puesto, que lo vamos a ver enseguida, una línea de tiempo, un pequeño, vamos a decir, un bloc de nota, ha sacado allí una hojita y la ha pegado, pues eso le va a ayudar. Otros dicen un pasador de libros, ¿no? Entonces, con eso usted se va a guiar. Ese va a ser como su GPS y en el cual usted va a memorizar. Aparte de que, hablando en sentido figurado también, el GPS es lo que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Y dónde está esa información en algún lugar de nuestro cerebro. Eso es lo que se dice científicamente, que aquellas personas que han olvidado por algún trauma psicológico, alguna pérdida de un familiar, accidente, etcétera, pues tienen en algún rincón de su memoria algo que le va a hacer recordar cómo fue el accidente, cómo fue esa pérdida, etcétera. Entonces, organizadores, en cierta manera, nos ayudan a comprobar y buscar esa información que por algún motivo tal vez se ha olvidado. Y hoy vamos a ver 7 tipos de organizadores. Y dice, no se asusten, no es memorizarlo, es entender su función. Y vamos a empezar hablando de lo que es el mapa conceptual, un mapa mental, que no es lo mismo. Muchos están confundidos, he visto tanto en el colegio como en la misma universidad con mis compañeros, que una cosa es mapa conceptual, la misma palabra lo dice, y el otro dice mapa mental, ¿ya? Después tenemos el cuadro sinóptico, la línea de tiempo, que ya la hemos visto, todo eso, el diagrama de Venn, que ya sabéis que son círculos, cuadro comparativo y el mapa de personajes, ¿no? Vamos a hacer con cada uno de ellos un ejemplo, ¿no? Para que usted lo tenga más claro. Y usted, una vez más, reiterarle que de acuerdo a como usted guste o entienda mejor, pues va a elegir. Aunque también hemos dicho en clases anteriores, siempre es bueno utilizar con mínimo 3 herramientas para que usted pueda aprender mejor, tener eso grabado en su memoria. Un ejemplo, una analogía que yo os puedo dar, y esto pasó hace un par de días atrás, salgo a comprar es decir, medias, salgo a comprar ropa interior y un par de pantalones. Entonces, ¿por qué esta explicación? Porque cuando uno va a hacer compras, por lo menos esto pasa con mi persona, es que yo no voy a la primera tienda. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pregunto, veo la marca, no tanto la marca, no me interesa mucho la marca, pero sí más el precio, ¿no? Y entonces hago un análisis de cuánto es mi presupuesto y continúo con la segunda tienda. ¿Qué es lo que hago allí? Ya les dije alguna vez, los beneficios del ajedrez es tener memoria espacial. Entonces, la memoria espacial me dice, sí, esta tienda está aquí y miro alrededor, aquí hay una carnicería, aquí hay otra cosa. Entonces, ya sé que en esa tienda, por decir, vale ese par de pantalones 90 bolivianos, 80, 90. Voy a la segunda tienda y ahí me dicen otro precio.
pero la calidad quizás es mucho mejor. Yo no quiero mucha calidad, yo lo que quiero es un pantalón que tenga el color y lo necesito urgente para mi uniforme en el colegio. Voy a una tercera tienda y el mismo pantalón un poco más caro. Entonces, ¿qué digo yo? Pues vuelvo a la primera tienda a la que estaba junto a la carnicería. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiere decir que usted tiene que utilizar tres, como mínimo, tres tipos de organizadores para que usted pueda entender, comprender ese texto, pueda tener un pensamiento crítico, como ya lo hemos visto también en la anterior clase, de cómo el buzo, el hombre rana, leía de una manera primeramente literal, luego iba infiriendo y por último tenía un pensamiento crítico, ¿no? Niveles, ¿no? Hasta llegar al pensamiento crítico donde encontraba un tesoro. Entonces, de esa forma es que usted debería estudiar. Por eso, recomiendo siempre que usted utilice tres, como mínimo, tres tipos de organizadores. Bien, continuamos entonces. Empecemos por el más académico, que es el mapa conceptual. Fijaros, dice que fue creado por Joseph Novak en los años 70. Esto se basa en la teoría del aprendizaje significativo de Audubon. Aquí lo importante nos dice que son los conceptos unidos por palabras y enlaces. Entonces, volvemos a repetir, fijaros lo que dice el significado. El mapa conceptual, que fue creado por Joseph Novak en los 70, se basa en la teoría del aprendizaje significativo de Audubon. Aquí lo importante son los conceptos. Conceptual, por eso dice, el mismo nombre lo dice todo, ¿no? Mapa conceptual son de conceptos. Pero aquí es importante que deben haber conjunciones, que ya lo hemos visto también, que deben unirse a otras palabras, ¿no? Es decir, quizás a otro concepto. Lo hemos visto bastante, en toda una clase lo vimos en lo que era la fotosíntesis. Espero que la hayan revisado otra vez esa grabación, es decir, ese vídeo, y lo vuelvan a mirar una vez más antes del examen y recordarle que sería bueno que en estas fiestas carnavaleras se dedique un poco al estudio, porque el carnaval no le va a generar ingresos, más bien van a hacer pérdidas, ¿no? Vamos. Quizás si tiene un negocio propio, puede ser, ¿no? Pero si usted está buscando estudiar, pues eso, una diversión, no va a ser los 4 o 5 años que va a tener para estudiar una carrera, la cual le va a mantener toda la vida. Pregunta, ¿cómo lo aplicamos a la lectura? Lo que debemos hacer primero es leer y subrayar los conceptos clave. Así como veis en la figura lateral derecha, pues allí, ¿no? Ir resaltando. Algo que yo recomiendo, jóvenes, quizás es un pequeño detalle, pero es necesario decirlo. Si usted tiene resaltadores, use los más claros, ¿ya? Porque hay veces que si usted usa los más oscuros o si va a usar un marcador normal que no son resaltadores, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a perder la información, no va a ver qué dice debajo de lo que ya usted ha pintado, ¿no? Entonces, siempre colores claros. En este caso, ahí vemos un amarillo, puede ser un color rosa, un color verde retoño, que eso es lo que más siempre hay, el verde retoño, no el verde pasto, como dicen, ¿ya? Entonces, siempre un verde retoño que es más claro, ¿no? Bueno, y entonces estos conceptos van dentro de óvalo, dice, o rectángulo. Luego usamos líneas y escribimos verbos o frases cortas para conectarlo. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Leer y subrayar. ¿Qué vamos a subrayar? Los conceptos clave, no todos los conceptos, porque si usted dice, no, esto es más importante, esto es importante, al fin y al cabo, cuando termine de subrayar, usted la pintó toda la página, ¿no? Y no se trata de pintarla toda la página. Ya vuelvo a reiterar una vez más, que lo he dicho en muchas clases, es de que si usted está pensando ya hacer una tesis, pueda ponerle con otro color y le pone la T de tesis. Si va a hacer un trabajo práctico, pues lo pinta quizás con verde y le pone una P de trabajo práctico, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted debería hacer usando cada uno de los resaltadores. Continuamos. Volvemos otra vez un poquito a la fotosíntesis, ¿no? Porque esto es muy importante y con esto el ejemplo es muy claro, ¿no? Dice así, supongamos que leemos un texto sobre la fotosíntesis. Tenemos el concepto que el sol, la clorofila, dióxido de carbono, agua, cloruro, oxígeno,
Y todo esto lo conectamos con el sol, más la clorofila, más el agua, más el dióxido de carbono, que producen la glucosa, además el oxígeno, que ya también hemos dicho, porque hay árboles dentro de la ciudad, no es solamente para que sea bonito, ¿no? Si sabemos que le da un aire especial, ¿no? Que tener árboles floridos, así como tenemos los tajivos por la avenida Cañoto, o también los árboles de Toborochi, que dan esas flores rosas, que a mucha gente extranjera le encanta, pero no lo tenemos solamente para que sea bonito, sino para oxigenar el medio ambiente con tanto monóxido de carbono que tenemos, al menos esos microbús que ya son chimeneas, ¿no? Entonces, esto es un texto en el cual nosotros estamos viendo el concepto, ¿no? Los conceptos sol, los conceptos clorofila, cada uno son conceptos de los cuales nosotros tenemos que subrayar e ir haciendo nuestro mapa conceptual. Todo esto dependiendo si usted va a usar llaves, si va a usar flechas, ¿no? Bien. Aquí hay algo interesante que dice que la jerarquía es crucial. Entonces, arriba que va la idea principal, abajo las secundarias y más abajo los ejemplos o detalles. Si es que el texto es muy lineal, el mapa conceptual lo vuelve jerárquico, ¿no? Ahí en la imagen vemos el foco o bombilla más grande, luego vamos viendo por categoría el más pequeño y así sucesivamente hasta que llega al otro extremo de esa figura romboide que prácticamente es el más pequeño que está debajo, ¿no? Entonces, esta es una pirámide de luz tecnológica, la cual nos puede indicar la jerarquía de los conceptos por los cuales nosotros tenemos que ir apuntando, subrayando y poniéndole las llaves o flechas según corresponde. El segundo organizador que vamos a ver ahora es también el mapa mental, ¿no? El mapa mental, a diferencia clave, esto es radial, dice, no jerárquico, creado, este es el creador, por si acaso, Tony Buzan, ideal para textos creativos, en el cual tiene lluvia de ideas o cuando el autor divaga, ¿no? Si os acordáis que el mapa mental o lluvia de ideas es muy parecido, por no decir que es lo mismo. Entonces, allí tenemos el mapa mental. Ya sabéis, entonces el mapa mental son, vamos a decir, ideas que están esparcidas, que no son específicamente conceptos y que no tienen una jerarquía como lo hemos visto con el mapa conceptual. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, por si acaso está esa pregunta, vuelvo a indicar, yo no conozco ninguna pregunta, hay una sola persona de confianza que no tiene los exámenes, así que esos exámenes, si alguno de vosotros pensáis que está ahí en la calle México, en alguna fotocopia, eso es falso, le están mintiendo. ¿Ya? Entonces, esos exámenes solamente salen en el momento que esta persona idónea, pues, lo entrega para que sean expuestos ya dentro de la computadora de una manera virtual o como lo estáis haciendo vosotros, ¿ya? Entonces, el mapa mental tiene diferencia con el mapa conceptual. Mapa mental pueden ser ideas, ¿ya? Pero no hay organización jerárquica, mientras que el mapa conceptual va con una jerarquía del concepto más importante al más pequeño. Continuamos. En el mapa mental dice, la idea central va en el centro de la hoja, de ahí salen ramas, como si fueran patas de un pulpo, ¿no? Así como lo estamos viendo allí en el dibujo. En cada rama, una palabra clave y un dibujo. Úsenlo cuando lean ensayos o textos argumentativos. Para aquellos que no saben qué es un texto argumentativo, la misma palabra lo dice, ¿no? Argumentos, ¿no? Entonces, hay, por decir, si hay alguna teoría científica, pues cuál es el argumento para que tú sostengas esa teoría. Mi teoría es esto, este es mi argumento, este es otro, y así sucesivamente. También se lo podría usar esto mayormente para aquellos que estudian derecho, ¿no? ¿Cuál es su argumento para que usted indique tal cosa, ¿no? El acusado, el argumento es que estaba, vamos a decir, en el bar cuando sucedió el asesinato, por decirlo así, ¿ya? Y ahí tenemos cámara, entonces usted lo va a utilizar
quizás el mapa mental para que usted lo pueda defender allí a su, vamos a decir, al acusado, ¿no? A su cliente. Entonces ahí vemos, fijaros que tenemos un reloj, lápiz, avión, tenemos un pulpo púrpura de ramas coloridas, etc. Esto no quiere decir que no hay organización, porque no sabemos si el reloj es más importante que el avión. Si ponemos por orden de precio, obviamente que un avión pues, cuesta más que un reloj, pero ahí lo vemos arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, un reloj, un lápiz no vale más que un avión. Entonces, si os dais cuenta, no hay una organización jerárquica. Continuamos. El tercer organizador, tenemos lo que es el cuadro sinóptico. Esto es lo que preguntaba una vez una de sus compañeras, que preguntaba si solamente eran llaves. Sí, hay llaves, pero también mayormente se hace en tipo tabla, ¿no? Cuadros así en columnas. Entonces, el cuadro sinóptico este es el favorito de los abogados, ¿ya? Y administrativos organiza la información de lo general a lo particular usando llaves, ¿ya? Entonces, en este caso, usan llaves para poder hacer un cuadro sinóptico. Hay otros que utilizan, como decía, también solamente cuadros tipo tabla, ¿ya? Bien, continuamos. ¿Cuándo debemos usarlo? Aquí nos dice cuando el texto tiene muchas categorías y subcategorías, ¿no? Por ejemplo, un texto que habla de los tipos de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, etc. Y luego sus características. Entonces, tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, todos estos animalitos que tenemos a la derecha son vertebrados, ¿no? Pero no todos son mamíferos. Por eso, en el último he puesto yo ahí, el oso es mamífero. La ave es ovípara, ¿no? El reptil también, la rana y el pez también son ovíparos. Mamífero, ya sabéis, ¿no? Que significa mamífero de mamar y ovíparos de huevos, nacen de huevos. Bien, continuamos. El quinto organizador, que ya esto lo habéis visto también, es mayormente esto se utiliza quizás para hacer algunas tortas, otra vez para hacer, vamos a decir, algunas teorías científicas y sobre todo en matemáticas, ¿no? Esto es lo que más se utiliza en matemática. El diagrama de Venn, esto es amado por los matemáticos y filósofos, sirve para comparar, constatar, ¿no? Entonces, dos o tres círculos que se superponen en el centro, las similitudes, en los extremos, las diferencias, ¿no? Entonces, esto se parece. Si ustedes ven en el centro de los tres círculos hay un pequeño triángulo. Quiere decir que estos tres círculos tienen una compatibilidad. Los tres, lo mismo, ¿no? Entonces, yo a primera vista puedo decir, ¿en qué son compatibles? En que son círculos y tienen 360 grados, ¿no? Es lo mismo, quizás eso sea lo más compatible, ¿no? Pero quizás si fuesen, por decir, de frutas, vamos a decir, no, estas frutas son, son dulces, estas otras frutas son ácidas, y ahí puede ser que haya diferencia entre un círculo y el otro, ¿no? Y esto se lo pasa bastante en matemática, ¿no? El conjunto A, dice, hace intersección con el conjunto B y el B con el C, etcétera. Si os acordáis de las matemáticas, quizá esto se pasa en primaria, ¿no? Ahora tenemos aquí un ejemplo práctico. Un texto del Imperio Romano y el Imperio Griego. La pregunta, ¿qué tienen en común? Religión politeísta, expansión territorial. Pues aquí nos dice, ¿no? Las diferencias son el idioma, en primer lugar, porque los romanos no hablaban griego, a no ser que, digamos, lo hubiesen aprendido, ¿ya? Y los griegos tampoco romanos, a no ser que hubiesen tenido padre romano y madre griega. Pero eso sería una de las diferencias, ¿no? El idioma, después la organización política. Además, esto también se lo puede ver en el diagrama de Venn y esto lo puede uno volver visual, ¿no? Así que esto es un ejemplo en el cual nosotros podemos hacer la diferencia. Las dos pueden ser columnas, pero se diferencian, ¿no? Si ustedes lo ven, arriba en la parte de arriba, el uno es circular y el otro es cuadrado o rectangular.
siempre había. Esto para los que les gusta, por si acaso, las artes, es decir, los que estudian arquitectura o alguna vez han oído, de esto hablan bastante. Aquí tengo una sobrina que habla bastante de esto cuando se trata de hacer columnas, ¿no? Columnas para los edificios. ¿Qué tipo de columna son las que van a hacer? También hay las otras columnas, las jónicas, no le he puesto aquí, que son más circulares y si no me equivoco son las más lisas, ¿no? Que no tienen algún tipo de dibujo allí en las mismas columnas. El sector organizador. El sector organizador era justamente algo parecido a lo que decía, que es un cuadro comparativo, parecido al Venn, pero en matriz. Filas y columnas, que esto sería perfecto para cuando usted tiene que evaluar muchos ítems con varios criterios, ¿no? Y esto suele suceder, ¿vale? Suele suceder bastante. Ahí en el ejemplo estamos viendo, por decir, nombre Juan, María, y luego después vemos a Pedro, después vemos la edad, entonces, cuánto es su salario. Esto es lo que muchas veces se hacen las personas que le encanta lo que es la contabilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, eso nos ayuda bastante estos cuadros, ¿no? Este es el sector organizador y esto usted también lo puede aplicar también a sus estudios. Dependiendo de la materia, vuelvo a decir una vez más, ¿qué materia? Puede ser que esto lo utilice quizás en historia, como también lo utilice en matemática. Pero, como habíamos visto anteriormente, esto lo utilizan los matemáticos y los filósofos, dice. Nuestro séptimo organizador, mapa de personajes, ¿no? No es solo para literatura, sirve para entender textos de psicología, sociología o incluso entrevistas periodísticas. Y dibujamos las relaciones entre los actores. Por eso he puesto ahí unas líneas entre un personaje y otro. Tal vez no todos se conectan o una persona conecta con todas, pero siempre hay una conexión una con otra, ¿no? Por decir, vamos a ver en un equipo de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol, cuando saca la pelota, el arquero, pues ¿a quién va a ir primero? Muchas veces va a los defensas, ¿no? Los defensas pasan al medio campo, los medio campo pueden ir al centro delantero o quizás a los laterales. Entonces, de esta forma se van conectando. Muy pocas veces vemos que el arquero tira, dependiendo, da un balonazo adelante, usando la línea del medio campo para que el centro delantero pues marque el gol, ¿no? Es decir, el 9, en este caso el número 9. Bien, entonces, de la misma forma, aquí en el séptimo organizador vamos a utilizar el mapa de personajes, ¿no? Que nos dice una vez más que no es solo para literatura, sirve también para otras materias. Tengo entendido que solamente aquí tenéis 4 materias, si no me equivoco, es lenguaje, matemática, historia y ciencia natural. Creo que son esas materias, ¿no? Bien, sigamos. Ahora viene lo crucial, dice, la estrategia de lectura. Y aquí yo he puesto 5 fases, las cuales vamos a verla una por una, para que usted, espero esté tomando apuntes, pueda tenerla, vamos a decir, que sea vuestro as bajo la manga, ¿no? Que cuando usted necesite estudiar rápidamente, pues ponga en práctica estas fases y pueda tener un resultado beneficioso para su persona, no solamente en este examen, sino para toda la vida, si lo recuerda. Y además, ojalá pudiese, si están en YouTube, yo creo que lo van a tener esto todo el tiempo visualizándolo. Si alguna de las clases de las que estoy dando o cualquier otro docente y ven que es muy buena, pues guardar el enlace. Yo eso es lo que hago con no solamente mis clases, sino con los vídeos documentales que me llaman bastante la atención. Pongo el nombre del tema, pongo el enlace debajo de ese tema, para dar solamente un clic y que me redireccione a donde está el vídeo y ahí poder ver lo que yo necesito, la información que necesito. ¿Qué más hago? Lo meto en una carpeta, una carpeta que veo en mi escritorio y después esta carpeta en una cuenta de correo, que tengo muchas cuentas de correo, que también le pongo un nombre y hasta fecha, y ahí
la subo esta carpeta con ese documento. Mayormente es PDF, porque cuando usted pincha en el PDF directamente le lleva el enlace. Pero en el Word tiene que hacer un Control-C para copiar y pegar, o si no, apretar dos teclas para que le lleve el enlace. Entonces, es necesario que usted, todo esto que estamos indicando, que se está enseñando, usted lo pueda tener en alguna carpeta, en algún documento, para que usted en el momento indicado diga, ah, ¿cómo lo recuerdo esa clase que dio el licenciado Fisher? Entonces, pues usted ya lo tenga ahí apuntado y volver a recordarla para cuando esté dentro ya de la universidad. Bueno, la fase 1 nos dice sobre la prelectura. Ojeo el título, dice, subtítulos, imágenes, y me hago preguntas. ¿De qué creo que va esto? ¿Mm? ¿Qué será? Aquí estamos viendo, esto me llamó bastante la atención cuando habla de sopa de tomates. Yo tengo un proyecto increíble hace más de 35 años, justamente de tomate, cómo sembrar tomate y volverme millonario. Entonces, yo veo aquí que este señor se sorprende, tal vez está leyendo, le encanta la cocina, puede ser un chef, y entonces encuentra justamente lo que él pensaba. Ya con la figura, con las imágenes, entonces ya se da cuenta que está hablando del tomate. Bien, la fase 2, para una buena lectura, sería lo que es la lectura comprensiva. Leo párrafo por párrafo. No hagamos eso de leer rápidamente, porque ya lo hemos explicado muchas veces y no podemos seguir así. Sería eso una pérdida de tiempo que va a leer 5 veces y no va a entender nada. Entonces dice que debemos leer párrafo por párrafo. Si no entiendo una palabra, uso contexto o lo busco. Si no, si os acordáis, cuando decíamos buscar el contexto, no es ir directamente al diccionario. Buscar el contexto es de qué se está hablando, qué dijo quizás unas 5 o 10 palabras antes y de qué está hablando después de esa palabra que no he entendido, ¿no? Entonces, si yo dijera a esa señora que está parada en la calle todas las noches, que es una lumia, que trabaja para llevar el pan de cada día a su familia. Entonces usted va a decir, ¿qué es lumia? Ya con lo que ya he dicho, trabaja todas las noches para una esquina, ya usted sabe de qué se trata, ¿no? No tenía que decir ya lumia. Lumia es una palabra que muy poca gente la utiliza, pero que significa eso que ya usted sabe. Y entonces por eso, a eso se le llama contexto. Busco el contexto, qué es lo que me está diciendo antes y qué es lo que me está diciendo después. Entonces, si ya no sé qué significa, pues busco en el diccionario y van a ver que lumia es pelandusca, ramera, prostituta y otras palabras más, ¿ya? Entonces, esa es la manera de leer párrafo por párrafo y así ir comprendiendo esas palabras dentro de un contexto que tal vez usted no entiende. La fase 3, subrayado. Este era el dibujito que yo estaba mencionando hace un momento. El subrayado y anotaciones. Aquí ya han decidido qué es lo importante. Usted ya sabe qué es lo importante. Y como dice también, no subrayen todo. Subrayen sustantivos, abstractos, fechas, nombres propios y verbos clave, ¿no? Entonces, fíjese en el dibujito de al lado, dice revisar capítulo 3. Interesante, ¿no? Si yo pongo esto, quiere decir que lo que acabo de leer, lo que acabo de subrayar, me está hablando del capítulo 3. O tal vez es la continuación, ¿ya? Entonces, debo leer el capítulo 3 para que, vamos a decir así, ate cabos de lo que ya anteriormente había leído. Entonces, la fase 3 nos va a ayudar a eso, ¿no? Hacer un subrayado y, pues, también colocar notas ahí dentro para que usted sepa del tema explícitamente del cual se está hablando y pueda entender de manera clara, ¿no? La fase 4, selección del organizador. Estas preguntas usted debe hacerlas muchas veces. ¿El texto es cronológico? Entonces, si el texto es cronológico, ¿qué debo hacer? Pues una línea de tiempo. Si me dice que el texto es descriptivo, ¿qué debo hacer? Un cuadro sinóptico.
Si me hago esta otra pregunta, ¿es argumentativo? Pues debo hacer un mapa mental. Y en el inciso D, compara, o sea, voy a compararlo uno con lo otro, sí se puede comparar, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago el diagrama de Venn o un cuadro comparativo. Si veis ahí en la figura, he puesto una, vamos a decir así, un poste con sus señales de tránsito, que aquí no hay nombre de calle. Aquí está qué tipo de organizador es lo que yo debo utilizar, qué herramienta, ¿no? Y ahí cada uno con el dibujito que corresponde, ¿no? Piensa en el mapa mental, ¿cómo se hace? Pues ahí hago mi mapa mental, ¿no? Diagrama de flujo, fíjense cómo es un diagrama de flujo. El diagrama de Venn, que son círculos, y más abajo una tabla comparativa, ¿no? A la izquierda tal cosa, a la derecha tal cosa. Entonces, todo esto me van a indicar la dirección que yo debo tomar para realizar tal estudio. En este caso, yo debo seleccionar el organizador dependiendo de estas como mínimo cuatro preguntas que me hago, ¿no? Si es el texto cronológico, si es descriptivo, si es argumentativo o si es comparativo. Entonces, para comparativo, pues está allí, ¿no? La tabla comparativa o el diagrama de Venn. Bien, continuamos. ¿Cuál sería la fase 5? La construcción. ¿A qué se refiere a esto? Pues vamos a construir ¿cómo se llama? Un método, una estrategia para que de esta manera usted en la fase 5 la tenga más clara la cosa, ¿no? Y lo primero que nos dice es no copien textualmente lo que usted tiene allí. Debemos parafrasear. Parafrasear significa que usted no va a decir toda la frase completa, va a decir, así como hemos hablado bastante sobre la fotosíntesis, con 6 palabras, creo que había uno de 7 y el otro de 8, que con esas 7, 8 palabras usted daba todo lo que era, o decía todo lo que era el proceso de la fotosíntesis. Entonces a eso se llama también parafrasear, ¿no? También, o resumir, ¿ya? Usen palabras clave, ¿no? ¿Cuáles serían las palabras clave? Entonces, yo digo, de esta palabra me va a salir este concepto. De esta otra palabra, quizás un subconcepto. De esta otra palabra, la idea general del tema. Entonces, usted tiene que usar esas palabras clave para construir su organizador. Y el organizador dice, es suyo, ¿ya? Es suyo, no del autor. Es decir, en este caso, el diagrama de Venn no es de Venn. El diagrama va a ser suyo en este momento. Él lo inventó, pero usted lo está usando. Entonces, úselo de tal manera que usted lo pueda entender. No que venga, ven, que debe estar ya muerto este señor, pero que se lo haga por usted. Entonces, usted debe hacerlo como lo ha aprendido, ¿ya? Y luego, el último punto dice, refleja su comprensión. ¿Qué significa esto? Que usted ha escrito, ha construido este organizador para que usted pueda comprender, es decir, es el reflejo de todo lo que usted ya aprendió. Entonces, va a decir, wow, es como, esta parte de acá, el inciso E, va a decir, es como si estuviera leyendo mi propia mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, para esta fase, la fase 5 de construcción, debe utilizar estos puntos. Bien. Ahora miremos esto, dice aquí, hagamos un ejercicio mental y el texto que es muy corto, que está un poquito más abajo, es el siguiente. Dice así, ¿no? Lo que vosotros tenéis que hacer es imaginar un tipo de organizador, ¿ya? Dice así, la revolución industrial pasó por 3 etapas. La primera, pues podemos ver que había una máquina de vapor. Luego, en la segunda, tenemos que se creó la electricidad. Y la tercera, la digitalización. Entonces, ¿cuál de estos 3 creéis que sería el mejor? ¿Cuál de estos 3 tendríamos, es decir, para estos 3 puntos, qué texto, qué organizador debería usar? No es que sea para cada uno un organizador, sino los 3 entran en uno solo. ¿Cuál debería utilizar? Y fijaros acá, al lado derecho, tenemos ahí la historia de tecnología. El tren que funcionaba a vapor,
luego la luz eléctrica, tenemos ahí una bombilla o foco, y arribita está un chip, ¿no? Entonces, dice más abajo, del vapor a la microelectrónica. Ahora, cada vez, como decía hace unos minutos atrás, en Israel hay ya la nanotecnología, la cual se utiliza o se está empezando a utilizar para curar ciertas enfermedades. De tal manera que esto es posible ya, ¿no? Bien. Entonces, si usted ya lo había pensado, la pregunta dice, ¿qué usaron? Pues exacto, una línea de tiempo, porque ahí estamos viendo el proceso, ¿no? Aunque no decía quizás el año, pero sí se podía haber hecho una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo o un mapa conceptual. Pero si yo le dijera, dice así, que quiero ver las ventajas y desventajas de cada etapa, necesitaríamos, ¿qué? Un cuadro comparativo, ¿ya? Entonces, ¿qué ventajas había en cada etapa? Por decir, ¿cuál sería la ventaja de la, vamos a decir, de la locomotora a vapor? Que habían también máquinas, si no me equivoco, los textiles antes funcionaban con vapor, ¿no? Había una máquina que funcionaba con vapor. Entonces, ¿cuáles eran las ventajas? Si nosotros hacemos una comparación con lo que está pasando ahora y esa locomotora que vimos a vapor funcionara ahora, remodelaran el motor e hicieran que funcionase con gasolina. Yo sé que la gasolina no se utiliza mayormente para las maquinarias pesadas, pero hagamos de cuenta que es gasolina. Entonces, ¿qué va a pasar actualmente con la gasolina de Bolivia? Obviamente se va a estropear el motor y va a aparecer un montón de alquitrán, como hemos visto en las noticias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su ventaja? En ese tiempo, el vapor no oxidaba, quizás no oxidaba como ahora, o estropeaba el motor como lo hace con el combustible, ¿no? Entonces, sería su ventaja, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? Pues también debe tener su desventaja, que tal vez antes tenía que conseguir bastante leña para meter ahí a las calderas y funciona, ¿no? Ahora ya no, porque tenía que ir al monte, quizás tenía que buscar el árbol adecuado, si la madera tenía que estar ya quizás seca, la madera verde no quema como la madera seca, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de árbol? Estaban destruyendo la naturaleza, tumbando cuántos árboles, no lo sé. Entonces, ese podría ser las desventajas, ¿no? Entonces, en este sentido, usted tendría que ver cuáles son las desventajas y las ventajas. Y para eso necesita ya otro organizador que sería el cuadro comparativo. Bien. Otro texto dice, el liderazgo, me encantó este ejemplo, el liderazgo puede ser autoritario, democrático o liberal. Cada uno tiene efectos distintos, ¿no? En la productividad. Aquí un cuadro sinóptico con llaves sería perfecto. ¿Ya? Si yo hago un cuadro sinóptico con llaves, esto y esto, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo, si podéis distinguirlo, en la imagen del lado derecho, vemos una silla bien alta y dice liderazgo autocrático, ¿no? En otras palabras, este autocrático quiere decir que es casi un monarca, ¿no? Yo mando y punto. Lo que yo diga se hace, ¿no? Y solamente es una silla. Es el único líder, ¿ya? Es el único líder que puede dar esa autoridad. Mientras tanto, fíjense en el otro, donde están el cuatro sillas, dice liderazgo democrático. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las opiniones de esos cuatro personajes que se sienten allí, pues van a consensuar y van a decir, esta es la idea principal o esta es la decisión que tenemos que tomar para que nuestra empresa, vamos a hacer de cuenta que es una empresa, pues funcione mejor y tengamos mayores réditos, ¿no? Mientras que el liderazgo liberal, si os dais cuenta, es como una perezosa, ¿no? Donde el líder se echa, es decir, vamos a decirlo así, con temperamento flemático, muy panchote y espera que todo el mundo lo haga. Obviamente que cada uno de estos tienen sus pros, sus contras. Por decir, en el liderazgo autocrático, sí o sí se cumplen las órdenes, ¿no? El jefe dijo que hagamos tal cosa y al pie de la letra lo vamos a hacer y lo hace. Y puede ser que en este caso se cumpla y vamos a decir, los proyectos
los planes que tenía, por decir, en el año 2026, bueno, estos son mis planes que yo quiero desarrollar y puede ser que se hagan. Pero, veamos, esa sería una ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Que tal vez la manera de gobernar, la manera de liderar es desagradable para los mismos empleados. Y de esa manera, al hacerlo tan duro, tan, vamos a decir así, tan autocrático, la gente empieza a renunciar de la empresa. Mientras el liderazgo democrático, pues todos opinan aquí y hay flexibilidad, ¿no? Entonces, todos se ponen de acuerdo y quizás hacen vamos a decir, una votación. Bueno, dicen, no, sí, la idea está bien, yo apoyo, ya está. Mientras que el liderazgo liberal también tiene sus ventajas. El liderazgo liberal significa que aquí la persona va a liderar, pero dejándole a riendas sueltas a es decir, a los que tiene debajo de él. Y aquí tiene su ventaja. La ventaja es que los que están debajo de este líder llegan a ser personas comprometidas y cumplen bien su función. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que al hacer cada uno lo que le da la gana, no hay organización. Entonces, eso es lo que usted puede poner dentro de un cuadro sinóptico, las cuales usted tendría que ver sus pros y sus contras, ¿no? Los efectos distintos que tendrían en la productividad, en este caso, de esta empresa, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora aquí, ¿cómo lo usaríamos en un texto literario? Fijémonos lo que dice. Don Quijote ama a Dulcinea. Para aquellos que nunca habéis leído esto, Dulcinea era, entre comillas, su novia. Ella nunca supo que era su novia, pero para él era su novia, ¿ya? Es como algunos de estos chicos, como se dice aquí coloquialmente, camotes sin suerte, ¿no? Entonces, Don Quijote ama a Dulcinea, pero está loco, dice, ¿no? Loco, pero no es solamente loco por ella, sino que desvaría, ¿no? Desvaría, tiene algún problema mental. Y Sancho es realista, no del Real Madrid, sino que está viviendo la realidad. Y lo sigue, ¿no? Por promesas, porque le hizo una promesa, pues lo ha seguido. Entonces, el mapa de personajes es lo que debería entrar aquí, ¿no? ¿Cómo tendríamos que dibujar a Don Quijote, a Dulcinea y las flechas de amor, de locura e interés, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que Sancho Panza siempre va montado en su burrito, ¿ya? Entonces, ahí esta línea lo une con su burro. La otra línea puede ser entre Sancho Panza y Don Quijote, que quizás la amistad o la promesa que le hizo de seguirlo, ¿ya? Ahí vemos los molinos de viento que algún día, si usted lee esto, porque es de lo que más se habla, es cuando Don Quijote lucha contra los molinos de viento pensando que era gigante, ¿no? Entonces, por eso se dice que era loco, ¿no? Bien, entonces, como veis, aquí lo que necesitaríamos es un mapa de personajes para ver las características de cada uno de ellos, ¿no? Que ya lo habíamos visto también, si os acordáis, cuando mostramos un héroe, ¿no? Que estaba buscando la venganza de su familia, ¿no? Que tenía que recuperar, en este caso, el honor, etcétera, y que era un buen espadachín, etcétera, etcétera. Entonces, que era joven y otras cosas más. De esta manera, entonces, lo que tenemos que hacer es un mapa de personajes. Y ahora hablemos de los errores más comunes. ¿Cuál sería el primer error? Pues hacer organizadores demasiado grandes. ¿Ya? No sé si habéis visto alguna vez El Chavo del Ocho, cuando tenía que dejar un testamento, o creo que leer una poesía, se trajo un papel higiénico, ¿no? Lo largó así y ahí estaba escrito todo, ¿no? Nada de eso. Esos organizadores no deben ser así, ¿no? Si no cabe en una hoja, no sirve. Debe ser sintético, ¿ya? No muy grande. Ahí estamos viendo en la imagen a un estudiante que en este caso su organizador está más grande que su mochila, ¿no? Va a tener que doblarlo, no sé, en 50 partes para que pueda ingresar ahí. No, esto usted no debe hacer, ¿ya? Si usted ya lo está haciendo así, va a tener que volver a rehacer y hacerlo en una sola página, ¿no? Máximo una sola página. No lo hagan más, porque hay algunos que lo hacen. Yo también he estado en la universidad y he visto como en 2, 3 hojas han hecho sus organizadores y al docente eso no le cabía bien
de que hayan hecho, para ello era un error. Claro que no se lo dice en ese momento, pero sí, ya en la calificación es cuando ven, ¿por qué el docente me puso baja nota? Si hice un súper organizador, le mostré mi mapa mental, estaba con colores, claro, sí, eran 10 hojas, ¿no? Me costó al docente abrir todas las hojas para poder ver qué era lo que significaba. El error 2, poner oraciones completas. Los organizadores son de ideas, no de redacción. Máximo 3 a 5 palabras por recuadro. ¿Por qué? Porque ya con estas palabras ya usted sabe qué significa. Lo hemos visto en la fotosíntesis, ¿no? A cada rato lo menciono eso. Entonces, una sola palabra ya usted sabe qué significa eso, ¿no? Entonces, es necesario que solamente haga pocas palabras. El tercer error, la mala jerarquía. ¿A qué se refiere esto? Pues poner ejemplos como si fueran categorías, ¿no? Primero lo general, luego lo particular y después ponemos, ¿cómo se llama? Lo que no nos interesa, ¿no? Sin embargo, debía poner primero lo general y luego lo particular, ¿ya? Entonces, hay que poner de acuerdo a la categoría. El error número 4, falta de palabras o enlaces. Ya hemos dicho que mayormente estos enlaces son conjugaciones, ¿no? Por decir, por lo tanto, debido a esto, en síntesis, ya. Entonces, usted tiene que poner esas palabras para que usted mismo pueda entender, ¿sí? Para que usted pueda entender. Obviamente, vuelvo a repetirlo, ya sé que para algunos es gracioso y para otros y tal vez no, pero es que tiene que haber lo que se llama síntesis, ¿no? No me pueden poner de qué verde es la color puerta. No, no, no. Pobres. Eso es terrible, ¿no? No vayan a poner eso. Y peor todavía que le ponga la respuesta, mi papá se llama Sansón, ¿no? Eso no se hace. Entonces, tiene que haber enlaces que sean coherentes. ¿Eh? Para aquellos, sin ofender a nadie, que le gusta la música rock. Si usted escucha la letra, y si lo hace en castellano, hay muchos que escuchan en inglés y no saben ni qué es lo que dicen, pero se van a dar cuenta que las canciones de rock, no todas, pero sí la mayoría, son palabras sueltas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, que no forman ni una oración. Eso es lo que no debe haber aquí, ¿de acuerdo? Bien, el error 5, usar el mismo organizador para todo. Ah, no, es que este me fue bien. No, puede ser que solamente le fue bien, pero era para cierta cosa. No puede usar el mismo organización para todo, ¿ya? Cada texto, como dice aquí, exige su herramienta. Y fíjense en esta última frase, dice así, no usen martillo para atornillar. Es que es raro, ¿no? No podemos usar un martillo para atornillar, el martillo es para golpear, ¿no? Quizás alguien utilizará un atornillador para golpear porque la punta de atrás es fija, es dura, ¿no? Si no es de plástico, porque si usted utiliza uno de plástico, pues se le va a romper. Pero no se puede usar un martillo para atornillar, ¿no? Ni tampoco el destornillador serviría para golpear. Cada herramienta para lo que se necesita, ¿de acuerdo? Valga la redundancia, a su necesidad. Ahora, un tip de experto es que el organizador gráfico no es el final, es el medio. Entonces, a ver, hago mi organizador y ya está, ¿no? Hasta aquí acabó vamos a decir, mi repaso, mi estudio para el examen. No, dice que es un medio. Y este medio es para que usted estudie. Ya. Deben usarlo para estudiar. Tapen una rama y traten de recordar qué decía. ¿Qué significa esto? Si usted ya lo tiene ahí su organizador, tapo esta rama aquí, es decir, lo que ya tengo aquí dibujado, y digo, a ver qué había acá. Por este enlace que estoy viendo, es tal cosa, ¿no? Entonces usted se puede recordar. Por eso es necesario que usted escriba las palabras clave, las conjugaciones y todo aquello que usted va a necesitar para recordar. Y vuelvo a repetir lo que decía más antes, la anterior diapositiva. Si es diagrama de Venn, por decirlo así, no lo llamen pues a Venn. Es de usted el organizador, ¿ya? Entonces, es usted. Si es un diagrama, vamos a decir, comparativo, estamos haciendo la comparación entre la columna griega y la columna romana, no va a llamar a un italiano, ¿no? Venga, un italiano. No, es de usted. Así que usted tiene que usarlo. Ya, esto, a ver, vamos a ver
Vamos aquí, dice, esto se llama recuerdo activo. Es la técnica de estudio más efectiva, superando el subrayado y la relectura. Tapar, ¿no? Tapar cada una de esas ramas para que usted vaya recordando. ¿Qué más? Pues apliquemos esto a un texto modelo. Saquemos un texto de ciencias sociales. En este caso vamos a hablar sobre la globalización. En la pizarra podemos dibujar algo que nos indique sobre la globalización. Yo sé que hay muchas personas, y esto lo escucho bastante, cuando alguna persona, por decir, viaja a otro país, hay dos situaciones, ¿ya? Una, se va a traer costumbres de ese país, por eso se llama globalización, porque todo el mundo está en lo mismo, ¿no? Ahora la globalización, ¿qué nos está indicando? Acerca de las herramientas digitales, ¿no? La IA. Ah, no, no. Usted usa IA, entonces es gringo. No, usted usa IA, usted es chino. No, señores, están muy equivocados. La globalización se utiliza de acuerdo a las necesidades y viendo la capacidad de esa herramienta o de ese sistema global para poder mejorar ciertas situaciones dentro de nuestro país, además dentro de nuestro trabajo, ¿ya? Por ejemplo, yo hago, fijaros la analogía que voy a hacer. Los transportistas, lamentablemente que estamos ahorita problema con el asunto del pasaje, pero los transportistas utilizan algo que vosotros llamáis mal micros. No es micro, es microbús, ya lo dije anteriormente, ¿no? Micro es un prefijo, pero utilizan el microbús. Y llevan, dependiendo qué tamaño sea el microbús, 30, quizás si van súper apretados sin respirar, van hasta 50 dentro de un microbús. ¿De acuerdo? ¿Qué están utilizando? Están utilizando una herramienta, en este caso un vehículo, que viene de Japón, ¿ya? Aunque sea cacharro, la mayoría de los que están aquí vienen de Japón. ¿Qué quiere decir? Ah, porque usted viaja en un microbús, marca o industria japonesa, ¿usted es japonés? No, no es así, ¿ya? Entonces, ahora imaginaros que no, es que si usamos esto, estamos perdiendo nuestra identidad. Y he aquí un gran error, porque mucha gente piensa que porque uno habla diferente o porque tiene una costumbre diferente, está perdiendo tu identidad. Ahí tenéis muchos, he escuchado a muchas personas, no voy a decir los rangos, pero muchas personas que están muy errados en eso. Entonces, para esas personas que piensan que tienen que guardar su identidad y otras cosas más que no son convenientes, no todas van a decir, vale, no puedo generalizar también, algunas sí pueden ser que sí, vale la pena guardarlas, pero otras no, ¿ya? Entonces, imaginaros que ahora los conductores de microbús dicen, no, o no hay combustible, está todo chungo, usemos carretones, volvamos a nuestra tradición, ¿no? ¿Quién se va a subir a un carretón? No, es que tiene que subir el carretón para que siga siendo pues Canva, ¿no? No, entonces ahí hay una cosa que tenemos nosotros que acomodarnos a lo que la globalización, obviamente que la globalización también tiene hasta algunas doctrinas, algunas ideologías raras, pero tenemos como nosotros personas que tenemos pensamiento crítico a adaptarlo a eso. Por decir, alguien me decía también, ¿por qué tú hablas así? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué tú usas cepillo marca brasilera, crema dental brasilera? Usa como se hacía antes con estos lavaplatos, que eran unas plantas así, enredaderas, con eso cepíllate los dientes y usa ese jabón de lejía, que era un jabón negro, no sé si alguno lo recuerda, que venía así envuelto en hojas de choclo, ¿ya? Usa eso, porque si no vas a dejarse el capa. Entonces hay que entender esto, no tenemos que irnos al extremo, jóvenes, ¿ya? Entonces la globalización es algo que está sucediendo a nivel mundial y hay que saber tener el pensamiento crítico para saber utilizar cada una de esas herramientas. Bien, vamos a ver el ejemplo de globalización y dice así. Primero leo el texto, identifico qué habla de causas, consecuencias y características. Es un texto analítico. ¿Qué organizador debo usar? ¿Debo hacer un mapa mental o un conceptual? A ver, una vez más, leo el texto, identifico que habla de causas, consecuencias y características. Entonces, ¿cuál es el texto que debo hacer? Si es un texto analítico, ¿qué organizador? ¿Un mapa mental o un conceptual? 3, 4 segundos para ver
piense usted allí en casita cuál sería que debería usar, qué tipo de organizador, mental o conceptual. Vamos a la respuesta. Voy a usar un mapa conceptual. Pongo como título globalización en la parte superior. Conecto con causas. ¿Cuáles son las causas, no? Entonces, debajo de causas coloco avances tecnológicos y luego apertura comercial. Justo lo que estaba diciendo, ¿no? La globalización nos ayuda a mejorar lo que es la parte comercial. Bien, muchas de esas cosas quizás no las entendemos a simple vista, pero si usted tiene pensamiento crítico, pues ya se habrá dado cuenta cuando sube a un microbús, eso no había antes, ¿no? Eran solamente carretones. Bien. También dice de avances tecnológicos, abajo, bajo, Internet y transporte. Justo lo que hablaba, de apertura comercial, bajo a tratados y mercados, ya tenemos con todo esto una jerarquía. Entonces, todo esto nos ayuda a entender lo que era la globalización con un mapa conceptual. Luego, el texto habla de consecuencias, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias? Lo que nos estabas pidiendo, las divide en positivas y negativas. Aquí puedo abrir dos ramas, ¿no? Positivas, acceso a información, por decir, el Internet, la IA, ¿ya? Y las negativas, la desigualdad, que todos no tienen acceso. Lamentable, me da pena hablar de este país, pero ya sabéis lo que está pasando con Cuba, ¿no? ¿Ya? También tengo algunos colegas y hasta alumnos que son cubanos y ellos no quieren hablar, sinceramente, ellos se ponen muy tristes y tal vez quizás por un orgullo propio, no lo sé por qué lo harán, no quieren contar las cosas horrendas que pasan allí en Cuba, ¿no? Entonces, en este caso, el Internet para ciertas personas, pues, sería, en este caso, para los cubanos, sería algo negativo porque no puede acceder a eso, ¿ya? Luego, después, en la positiva, acceso a información, ¿no? Y ahí tenemos lo que era la negativa y la desigualdad. Ahora, si ustedes ya se han imaginado, ¿cómo lo pueden ver al organizador? Que me obliga a clasificar, ¿no? ¿Qué es lo que me obliga? Mientras lo hago, estoy aprendiendo. Y ahora os dais cuenta que no es copiar, es procesar, ¿ya? Entonces, todo lo que yo he estado hablando sobre el cepillo dental, sobre el microbús, sobre el carretón. Entonces yo voy haciendo cada una de estas cosas. Bueno, esto en el transporte, esto en la higiene, esto en el estudio, en el internet, etcétera, ¿no? Entonces usted ya va organizando, va clasificando cada uno de ellos y va aprendiendo cómo puede organizarse para poder estudiar y pues obviamente redundar en lo mismo, dar un examen exitoso. Otro texto, veamos esto. Esto se trata, por decir, de una novela, ¿no? La Celestina. Es un texto literario complejo. ¿Por qué? Porque aquí no me sirve tanto, o aquí, ¿por qué no me sirve tanto la jerarquía? Porque lo que voy a ver son personales, son personas, ¿ya? Son relaciones que tal vez no tengan nada que ver con una jerarquía. Tal vez si hablamos de la nobleza, del clero, hablamos de la plebe, hablamos de los esclavos, ahí podría ser que haya una jerarquía, pero dentro de un texto literario no se ve este tipo de jerarquía, ¿ya? Por decir, coloco a Calisto, que es un personaje dentro de esta novela, a Milevea, Celestina, Sempronio y Pármeno. ¿Qué hago con esto? Dibujo flechas, como lo vimos hace rato con Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Dibujo flechas. Calisto ama a Melibea, pero necesita a Celestina. Tal vez Celestina es la compinche de Calisto, o quizás la amiga íntima de Melibea, o quizás sea otra situación. Sempronio y Pármeno matan a Celestina por codicia. ¿Qué pasa? Quedó frito Calisto, ¿no? ¿Ya? Entonces, usted aquí lo que tienen que hacer son flechas y ver vamos a decir, cuál es el carácter o la característica de cada uno de estos personajes. Bien. Este mapa, ¿para qué me sirve? Me sirve pues para entender el conflicto sin él leer
La Celestina, porque así se llama la novela, la Celestina es solo memorizar nombres. Con él, que voy a entender, es la red de intereses. ¿Por qué? Porque entonces hay aquí un interés de algo entre estos personajes. Y para textos muy densos, ¿cuál debo usar? Pues hablo de artículos, estoy hablando de lo que son artículos científicos o ensayos filosóficos. Uno de los que se recomienda es el métrico, ¿no? Un cuadro sinóptico más un resumen. Eso sería para los textos densos, es decir, los textos muy largos, los textos que tal vez usted se aburre de ver, entonces usted necesitaría un cuadro sinóptico, ¿ya? Y más un resumen. Primero hago, dice, un cuadro sinóptico con la estructura del autor. Luego en la parte de abajo escribo una conclusión personal. Me aseguro de haber entendido. No puedo hacer un cuadro sinóptico si no lo he entendido, porque a lo mejor voy poniendo las ideas o las frases donde no corresponden y cuando otra persona lo lea, pues va a entender que primero él se comió el segundo y después la sopa, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones no deben ser así. O quizás, en vez de ponerse guantes, se puso los calcetines en la mano y los guantes en los pies. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso cuando usted haga un cuadro sinóptico, ¿no? Hablemos ahora de las herramientas digitales. Aquí nos dice que no siempre tenemos que tener, ¿cómo se llama? O digital. Pero sí, también no siempre vamos a tener un papel, ¿ya? Lo que yo les recomiendo para aquellos que tienen digital sería Canva para diseño rápido, GoCore. Canva es el más conocido, ¿no? GoCore tal vez usted lo conoce muy poco, para mapas mentales y Xmin, y para mapas conceptuales profesionales, ¿no? Eso sería. Hay otro también que no lo he puesto, es el CMap Tool, ¿no? La letra C, después Map, M-A-P, Tool se escribe, ¿no? Tool, CMap Tools. Ya. Ese es muy bueno. A mí me gusta bastante, ese lo he utilizado mucho para mis dos carreras que tengo, pues allí lo utilicé y también el docente o la docente nos exigía que usemos eso porque era más claro, nos ayuda bastante, ¿ya? Entonces, esa herramienta debería estar. Use la que a usted más le guste, porque puede ser que el Canva, que también se hacen estos mapas, pues puede ser que lo haga mucho mejor, ¿ya? Pero, ojo, dice, la herramienta digital no piensa por ustedes. Yo prefiero lápiz y papel en la primera fase. El tacto ayuda a la memoria muscular. ¿Saben qué, jóvenes? Hago un paréntesis aquí. En Estados Unidos, he leído el año pasado que a partir de este año, el 2026, iban a implementar en 2 estados de Estados Unidos, vale la redundancia, el asunto de escribir letra carta o la letra cursiva, porque se ha comprobado, ya como vosotros sabéis allá en Estados Unidos siempre están haciendo bastantes estudios científicos, se ha comprobado que hay 2 superventajas. Una de ellas, o beneficios. El movimiento psicomotriz, o motricidad fina. Ya la motricidad fina, esto nos ayuda a tener buen movimiento en la mano, escribir en letra carta, ¿ya? Letra carta o letra cursiva, como dicen algunos. Y lo otro es que dice que cierta parte de nuestro cerebro se desarrolla más. Entonces, ya 12 estados de Estados Unidos, son 50 los estados, 12 han decidido enseñar desde primaria la letra carta, que ahora, ya cuando vosotros estéis en la carrera de ciencia de la educación, hasta ahora nadie me ha dicho, ha preguntado a muchas personas, ¿por qué están enseñando en letra imprenta? No existe ningún artículo dentro de lo que es, vamos a decir, la Constitución Política del Estado, ni siquiera de la educación, nada, ningún decreto que indique que deban escribir en imprenta. No sé a quién se le ocurrió, yo pienso que ha sido algún docente que dijo, no, para mí es más fácil leer la imprenta. Será más fácil para usted leer la imprenta, pero para el alumno está quitando ciertos beneficios y eso es el movimiento, la motricidad fina y desarrollar de una mejor manera el cerebro. Así que si usted recién tiene un bebé, enséñale a escribir letra carta, le va a ayudar. Muy bien. Ahora un ejercicio de contrarreloj. Aquí lo que vamos a hacer es
no le voy a dar 3 minutos, le voy a dar unos cuantos segundos para que usted mentalmente, el texto que voy a hacer, van a ser un tipo organizador, ¿ya? Y esto no es para que tardéis, solamente voy a dar unos cuantos segundos, vamos a verlo. Y esto ya lo hemos estado hablando un poquito, pero es acerca del calentamiento global, que es causado por la emisión de gases. Esto ya sabemos, ¿no? Para muchos, ya deben saber. ¿Qué pasa con esto? Que dice que derrite los polos y sube el nivel del mar. Afecta la biodiversidad marina. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Imagínense, un organizador ideal sería un mapa de causa-efecto. Fijaros qué podríais poner ahí. Unos cuantos segundos doy. Imaginaos, ¿qué podíais poner ahí? ¿Cuáles serían esas causa-efecto? Si es un mapa de causa-efecto, ¿cuál sería ese mapa? Si os acordáis, os di algunos. Había uno que parecía un animalito, si os acordáis, para los que estaban atentos, y tenía un nombre en japonés, ¿no? También hay otro que tiene la forma de algo de la naturaleza, que también ese se utiliza. Que tal vez ese no lo mostré, pero sí también está dentro de lo que son los organizadores ideales de mapa de causa y efecto. Bien, veamos entonces qué nos dice aquí. Pregunta, ¿quién hizo un mapa conceptual? Bien, dice, ¿no? ¿Quién hizo una línea de tiempo? Mal, no hay fecha. Si alguien hizo ¿cómo se llama? Una línea de tiempo mal, porque ahí no decía, no había ni una fecha. Vamos a decir, los polos norte en el 2015 ¿cómo se llama? Se fueron disminuyendo. En el 2016 varios, vamos a decir, islas de hielo se derritieron. En el 2021 dice, el nivel del mar ha subido más. No dice eso, ¿no? Entonces, si alguien hizo una línea de tiempo, está mal, porque no hay fechas, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Quién hizo un diagrama de Venn? Mal, porque tampoco hay comparación. No había que hacer comparaciones, ¿no? Bien. No se preocupen por el error. Se aprende más y equivocándose en clase que acertando en casa. El error es ensayo, ¿no? Pasemos a la parte final. Ahora sí, voy a presentarles imaginariamente una plantilla mental. Esto es para textos narrativos, ¿no? ¿Qué vamos a usar aquí? Una línea de tiempo. Para textos expositivos, ¿qué podemos usar? Un cuadro sinóptico. Para textos argumentativos, usamos un mapa mental. Para los textos descriptivos, usamos mapa conceptual. Para textos dialógicos o teatrales, mapa de personaje. Acuérdense, fíjense, hasta el mismo nombre de ustedes, si están infiriendo, si están teniendo pensamiento crítico, ya solamente con esto ustedes deberían darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando dice dialógicos o teatrales. Esto me suena a literatura, dice, ¿no? Entonces, esto que hicimos con Sancho Panza, pues un mapa, y con el otro, pues fue un mapa de personaje, ¿no? Para textos instructivos, diagrama de flujo, aunque no lo vimos hoy, pero aplíquenlo. Lo habíamos visto, sí, anteriormente. Si ustedes se recuerdan, para los que tienen memoria a largo plazo, ya lo habíamos visto, ¿no? Como era un diagrama de flujo. Y si esa pregunta está aquí, alguien la quiere hacer, yo le voy a recomendar, mire el texto y mire, porque ahora estamos hablando específicamente de las herramientas para hacer los organizadores. Así que aboquémonos solo a eso, por favor. Recuerden esto, jóvenes, con esto ya acabamos. El examen de admisión no evalúa cuánto memorizaron, sino evalúa cuánto comprenden. Y la comprensión se demuestra organizando. Un pequeño ejemplo que me ha pasado hoy día, exactamente hoy día, en el colegio donde doy clases a niños de primaria. Estábamos haciendo un diagnóstico, porque este diagnóstico nos dice, valga la redundancia, nos ayuda a diagnosticar cómo está el nivel de conocimiento de los niños. Lo habíamos realizado todo, habían respondido todas las preguntas, pero en el momento que pasaron a la pizarra, pasaban de 5 en 5, dividí la pizarra en 5, cada fila pasaba un solo estudiante,
y se le quedaba nublada la vista. Quedaba en cero. Solamente unos 2 o 3 contestaron a las preguntas. ¿Por qué? Porque no comprendieron. Porque lo único que hicieron fue escuchar al mejor alumno, al más destacado, y copiar lo que decía. Entonces, eso es lo que usted no debe hacer en este examen, ¿ya? Entonces, usted tiene que comprender cada una de las figuras, cada uno de los temas que se ha avanzado ahora, desde las palabras en dúbula, de los dictongos, hiatos, que creo que eso no lo hemos avanzado, pues todo eso usted tiene que aplicarlo en su diario vivir. De eso es lo que se trata, ¿ya? Entonces, si usted rinde un buen examen, es porque aprendió, ¿ya? De eso es lo que se trata. Muy bien, hasta aquí nuestra presentación. Si hay preguntas, Ivonne, el micrófono está abierto para que usted pueda organizar a las preguntas. Yo no veo a todos los que levantan la mano, por si acaso, Ivonne, si fuera tan amable.